Impresión. ¿Qué es una impresión? Es una copia fiel de estructuras orales, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior o mandíbula. Copia fiel. A ver, vamos por partes. Vamos a imaginarnos, yo sé que estas clases son teóricas y un poco prácticas a la vez. Es una copia fiel de las estructuras orales que hemos hablado ya anteriormente, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes hagan sus impresiones, entonces acuérdense bien claro de esta palabra, copia fiel. Copia significa igual, tiene que ser igual. Fiel es lo que muchos de nosotros los hombres somos con nuestras esposas o enamoradas, fieles. Copia fiel de las estructuras orales que hemos estudiado, que ya las sabemos, ya las reconocemos. Entonces, esa impresión primaria es la copia fiel de esas estructuras. Esa impresión primaria nos va a llevar a un modelo primario, ¿correcto? Pero ese modelo primario no es que ahí vamos a confeccionar nuestra prótesis. No. Es paso por paso. Primero vamos a hablar de impresión primaria. Copia fiel de las estructuras orales que ya hemos conocido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ustedes ya saben perfectamente que cuando hagan una impresión y vean que tiene una burbuja, ya saben lo que van a hacer, ¿verdad? No van a ir donde el doctor. Lo van a desechar y van a volver a tomar su impresión primaria. Muy bien, yo estoy seguro que lo van a hacer. Yo estoy seguro que todos mis alumnos que yo he tenido en preclínica y en clínica lo han hecho. Y estoy seguro que ustedes también. ¿Cuáles son los objetivos de una impresión? Los objetivos de una impresión son la preservación de los tejidos. O ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una impresión con la preservación de tejidos? Claro que tiene mucho que ver. Acuérdense que la impresión primaria es la base para nuestros modelos definitivos. Y para llegar hasta el último de los pasos, en la prótesis completa. Si ustedes inician una impresión primaria a medias o algo como decir, sí, está bonita, pero ya, ¿qué importa? Como vamos a tomar una impresión definitiva, ahí lo mejoramos. La gran mayoría de los alumnos siempre hacen ese comentario. Pero doctor, ya es una burbuja, es una depresión. Ya en la segunda impresión, ya una vez que tengan la cubeta individual, ya lo puedo subsanar, no se preocupe. Y no, una impresión primaria tiene que ser precisa, una copia fiel de las estructuras anatómicas de nuestro paciente, de los tejidos de nuestro paciente. Entonces, por eso que uno de los objetivos de una buena impresión es la preservación de los tejidos. Una buena impresión primaria también que nos da un buen soporte. Un buen soporte. Indudablemente que sí. Una mala impresión primaria no nos va a dar un buen soporte. Nos va a dar una buena estabilidad, estética, retención. Señores, estos son objetivos de una impresión en general, ya sea primaria o secundaria. Es una impresión que es una copia fiel de las estructuras. Eso quiere decir que tenemos que tener sus objetivos bien definidos. Y traten de metérselo en la cabeza para que no cometan el error, que yo estoy seguro que no lo van a hacer, de decir,
Después en la otra, con la cubeta individual lo soluciono. Cosa que no va a pasar. Cosa que no va a suceder. Cosa que no va a ser lo mejor, hablando por ética profesional, no lo haga. Entonces, los objetivos de una impresión son preservación de tejidos, soporte, estabilidad, estética y retención. Son 5 objetivos de una impresión, ya sea primaria, definitiva, ya sea para prótesis fija, para PPR o, en nuestro caso, para prótesis completa. Los tipos de impresiones que tenemos, que ustedes saben, son impresiones primarias, impresiones secundarias o definitivas. Ahora ustedes quizá me pregunten, o se pregunten, doctor, ¿y por qué 2? ¿Por qué no podemos tomar con una? Porque se han hecho, evidentemente, la primera impresión primaria, que es con una cubeta de stock, ese es el acondicionamiento que nosotros hacemos de una cubeta fabricada y acondicionarla a la cavidad oral o a los tejidos de nuestro paciente. Y el rango de error de esa impresión primaria puede ser depende de la habilidad de cada uno, pues debería ser solamente un rango de error del 10%. Ese es el rango. Pero sinceramente, al menos cuando yo soy estudiante y ustedes que son estudiantes, su rango de error indudablemente va a ser grande. Indudablemente que va a ser grande. Su rango de error de una impresión primaria va a ser casi el 50%, así que no le va a salir a la perfección la impresión primaria. Pero después, poco a poco, bueno, con la práctica, indudablemente que van a llegar casi a un 90% de una impresión primaria fiel, una copia fiel de las estructuras de su paciente, que eso es lo idóneo. Y el otro 10-20% es lo que ya le da la finura y los detalles exactos y precisos de una impresión definitiva. Una impresión primaria tiene 3 pasos bien definidos, bien definidos. Quiero que se imagine que tienen a su paciente al frente de ustedes. Es lo primero que quiero que se imagine. Porque acá es un poco de imaginación. Muy aparte de la parte que ustedes deben saber, lo que yo les puedo aconsejar, es imaginación. Imagínense que tienen a su paciente. Entonces, una impresión primaria tiene que tener 3 puntos, son 3 puntos bien resaltantes. La primera es seleccionar la cubeta stock de aluminio. ¿Ahora por qué? Disculpen. ¿Por qué? Porque las cubetas stock, como todas las cubetas, vienen en número. Entonces, tienen que probar la cubeta de stock, edéntula, ojo, porque hay cubeta stock, déntulos, esos no se usan. Los edéntulos van a hacer primero la selección de cubetas. Tienen que probar una cubeta superior e inferior al paciente, el cual lo principal o los detalles principales que deben tener en cuenta es que el paciente no le moleste, no siente que le hinca, que le aprieta, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes, al momento de hacer la presión con el alginato, van a tener que presionar, y si hay molestias, hay dolor, el paciente se va a quejar y por ende ustedes no van a hacer la presión idónea para una impresión primaria. Entonces, el primer paso es una buena selección de cubetas de stock de aluminio. El segundo paso es el recortar las cubetas. Y el tercer paso es adaptación de esas cubetas al paciente. Entonces, son 3 pasos pero muy reconocidos para una impresión primaria. ¿Correcto? Muy bien. Acuérdense de imaginarse. Hemos dicho que el número 1, que es selección de cubetas de stock, que son las cubetas de aluminio. Para eso tenemos las tijeras, tenemos
tijeras tipo oro, tenemos alicates para hacer un doblez, tenemos el lápiz, tenemos lápiz de colores también a veces y una variedad de cubetas de stock para ver cuál es el que mejor me da. Es el número 1, selección de cubetas de stock. Ahora, dentro de esta selección de cubetas de stock, vamos a conversar un poco sobre la elección de la cubeta de stock superior. Entonces, ¿qué se dice? El maxilar superior se abarca con el compás en su punto más ancho vestibular en la zona de la tuberosidad. Zona de la tuberosidad, ¿no están acá en las flechas? Estas flechas es la zona más ancha del maxilar superior. Acuérdense que es la parte más prominente, las tuberosidades amulares. Entonces, y eligiéndose una cubeta del tamaño correspondiente. Eso quiere decir que el punto de referencia para la adaptación de una cubeta de stock superior, tenemos que tomar en cuenta nuestra tuberosidad amular, el ancho vestibular de la zona de la tuberosidad amular de nuestro maxilar superior. Entonces, ingresa en esta zona amular hasta la escotadura amular. Entonces tenemos casi un buen paso de una elección de cubeta. Después ya nos hacemos cargo de los frenillos, el rebordes, el post-dam y los otros reparos anatómicos que podamos tener. Pero la gran referencia que tenemos nosotros para la elección de una cubeta de stock superior, indudablemente es el ancho vestibular de la tuberosidad amular de nuestro maxilar superior. Ténganlo bien claro ese punto. En esta figurita tenemos el grosor de la capa de aginato. Algunos autores, casi la gran mayoría, dice que el alginato debe tener un grosor de 2 a 3 milímetros. Algunos lo ponen como máximo 5 milímetros o medio centímetro. Pero yo les diría que lo mejor es que el grosor de la capa de alginato sea de 2 a 3 milímetros. A más finura, sin que se vea la estructura metálica de la cubeta, es mejor la impresión con alginato. ¿Qué otro punto tenemos que tener de elección de cubetas de stock? Tenemos que seleccionar la cubeta de acuerdo al tamaño de los maxilares, el grado de reabsorción, cubrir todas las zonas aprovechables. Así que acuérdense que el primer punto que tenemos que tomar en cuenta para la selección de una cubeta de stock superior, que es la anchura vestibular de nuestra tuberosidad amular. Una vez que nosotros probemos la anchura que abarque toda la parte de la zona amular, después vemos que el alto de nuestra cubeta de stock cubra hasta 1 milímetro o 2 milímetros del fondo de surco y todos los reparos anatómicos del reborde residual. Una vez que tengamos todos esos detalles cubiertos, se puede decir que estamos poco a poco ya seleccionando nuestra cubeta stock superior. La cubeta debe dejar un espacio suficiente para el material de impresión máximo, como les dije, 5 milímetros entre mucosa y cubeta. Pero como dice acá en nuestra diapositiva, en la figurita, que es donde yo me inclino, lo que pasa es que hay muchos autores, en la en rehabilitación siempre van a encontrar una variedad de autores. Ya, particularmente yo solamente me quedo, hay de máximos, una impresión máxima de 5 milímetros, pero yo me quedo con la de la figura que es de 2 a 3 milímetros y si es posible yo diría más aún de 2 milímetros. Fijarme de 2 milímetros y con un máximo de 3 milímetros. Pero se lo he puesto como 5 porque en las literaturas también dicen lo mismo. Ténganlo muy en cuenta esto, ¿por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué, doctor, tengo que ver esto? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tienen que tener una cubeta que ustedes al momento de probar
al paciente, vean que haya una luz entre mucosa y cubeta de más o menos de 2 a 3 milímetros. Porque si ven 1 centímetro, 2 centímetros de espacio, indudablemente eso no va a funcionar. Por eso se aprecia y se hace una elección de cubetas de stock. Verificar la extensión de las cubetas de stock no deben sobrepasar el fondo de surco. Otro detalle que deben tomar en cuenta imaginándose que tienen al paciente es que esa cubeta de stock que ustedes tienen no tiene que sobrepasar el fondo de surco. Así, eso quiere decir que si ven que las aletas de la cubeta están muy grandes, muy sobrepasadas, indudablemente esa cubeta no va a dar, porque el paciente le va a molestar. Tienen que adaptar una cubeta que tenga las aletas que lleguen más o menos casi al fondo de surco, lo más exacto que se pueda, y que tenga un espacio de 2 a 3 milímetros con la mucosa y la cubeta. El segundo paso para la selección de una cubeta, acuérdense que era el recorte. Eso quiere decir, una vez que tienen ya la cubeta, una vez que ya han probado la cubeta en su paciente, una vez que ya han verificado que hay ese espacio de 2 a 3 milímetros, que hayan verificado que las aletas estén bien hasta la anchura de nuestra zona de la tuberosidad anular, que abarque hasta los rebordes residuales, que los frenillos bucales también lleguen ahí a la zona del post-dam, a las foveolas palatinas. Entonces, una vez que verifican eso, indudablemente no van a encontrar una cubeta exacta para la boca de su paciente. No va a pasar, eso no va a pasar. Quítese eso de la cabeza porque no va a suceder. Entonces viene la segunda parte de selección, que es recorte. Entonces ustedes, la mejor cubeta que han podido escoger, con sus deficiencias quizás, pero la mejor, van a pintarlo, como está en la figura, van a dibujarlo, van a pintarlo, ya sea de color verde, de lápiz, color rojo, azul, el color que ustedes desean, el que mejor les gusta. A las damas seguro les gustará rosado, a los varones un azul, un verde, bueno, se lo dejo a su criterio. Lo marcan o con un lápiz. ¿Y qué van a proceder a hacer? A recortar, Entonces van a recortar. Marcar con un lápiz a 3 milímetros del fondo de surco, aliviando frenillos. Entonces, el recorte, antes de recortar, acuérdense, señores, estamos yendo paso por paso cómo es una prótesis completa. Estamos yendo paso por paso. Acuérdense, muy aparte de la parte teórica, yo también a la vez le voy a hacer la parte práctica y después, posteriormente, les voy a dar al alcance de algunos videos para que ustedes vean y etcétera, etcétera. Pero ahorita quiero enfocarme que ustedes se imaginen. Estamos imaginándonos nuestro paciente desde que ingresó, historia clínica, etcétera, 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 hasta ahora. Marcamos con un lápiz, como lo vuelvo a repetir, de color o lápiz, a 3 milímetros del fondo de surco. 3 milímetros, señores, 3 milímetros del fondo de surco. Algunos autores dicen 2, otros dicen 3. Puede ser 2 o 3 milímetros del fondo de surco y dibujen o alivien, como si quieren llamarlo de esa manera, los frenillos. ¿Qué frenillos? El frenillo labial y los frenillos bucales. ¿Correcto? Muy bien. Recortar con tijeras para oro curva y recta, siguiendo el trazo hecho con lápiz, enderezar los rebordes con alicate. Por eso es que de los instrumentos para esto son las tijeras para recortar, ¿correcto? Y los alicates es para enderezar, como si en esta pequeña figura se ve acá. ¿Por qué? Porque al momento de cortar, a veces nosotros cortamos y lo hacemos hacia afuera. Entonces, con el alicate lo comenzamos a introducir y a probar supuestamente en el paciente. Acuérdense otro detalle de este recorte que quizás no lo veo aquí, en estas figuras. Por ejemplo, acá está el recorte, están recortando y viene la tercera etapa, que acuérdense que era adaptación de las cubetas en el paciente.
¿verdad? En la adaptación de la cubeta se invoca una vez que ya hemos adaptado nuestra cubeta, lo vamos a probar en el paciente. Ahora, otro detalle que deben tomar en cuenta o que tienen que tener es al momento de recortar las cubetas y al momento de usar el alicate, siempre antes de llegar a esta parte de adaptación de la cubeta al paciente, antes de llegar a esta parte de la mucosa, o exactamente esta parte de aquí, yo les recomiendo que tengan una lija. ¿Para qué? Si se dan cuenta, estos filos no están en punta. ¿Se dan cuenta? Miren la flecha. Están tomando la forma anatómica de los frenillos bucales. Acá muy ligeramente se ve el frenillo labial, pero miren el recorte que hemos hecho. No piensen que la tijera ha hecho esto, ojo, no, la tijera recorta, el alicate lo vuelve a su sitio, pero en una lija de metal, esto le pasamos una lijada a todo el reborde de nuestra cubeta de stock, a todo el reborde de nuestra cubeta de stock, y una vez que esté ya redondeado, adaptado, recortado, lo probamos en boca del paciente con la tranquilidad que tenemos que no vamos a dañarlos, que no vamos a cortarlos. Acuérdense, señores, que son pacientes, son seres humanos, no son maquetas. La maqueta aguanta todo, la boca no. Entonces hay que tener mucho cuidado de evitar heridas que hagamos con la adaptación de las cubetas en boca. En esta figura se ve cómo, fíjense bien, fondo de surco, 3 milímetros de la cubeta. Miren cómo va la curvatura o la anchura. Miren, la anchura tiene esa parte anatómica de una cubeta de stock superior, tiene esta anatomía que es ancha en la parte posterior, justamente para que dé la vuelta por la escotadura amular, para que englobe toda la tuberosidad amular y la zona del post-dam, incluyendo las foviolas palatinas. Entonces, una vez que adaptamos esta cubeta superior y esté bien lijada y el paciente no le moleste, no diga que le duele, no diga que le hinca, esas características que nosotros debemos preguntarle a nuestros pacientes para estar seguro, muy aparte de verificar de que toda la cubeta superior abarque todos los reparos anatómicos que ya sabemos. Muy aparte de eso es la pregunta que siempre le hacemos al paciente. ¿Tiene algún tipo de molestia, señor? ¿Le molesta algo? ¿Le hinca algo? Algunos pacientes siempre dicen en esta zona de la anchura de la tuberosidad amular es donde la gran mayoría de pacientes se quejan, aquí en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque justo esta zona hay algunos pacientes que lo tienen o muy ancho o lo tienen muy retentivo. Entonces esta zona hay que tener mucho cuidado y ver y verificar que el paciente efectivamente no le moleste nada. Si es posible, siempre una vez que la primera vez que ustedes le prueban la cubeta al paciente, señores, hagan lo posible de hacerlo por segunda vez. Si en la segunda vez que colocan la cubeta, presionan suavemente y le dicen al paciente, y el paciente le dicen que efectivamente no tiene ningún tipo de molestias, esa cubeta queda OK. La separamos y la guardamos en nuestra mesa clínica. Ahora hablemos de la cubeta inferior, que es casi las mismas características de la cubeta superior en algunos aspectos. Por ejemplo, el espesor del alginato es igual de 2 a 3 milímetros. Particularmente para mí es de 2 milímetros. La medida o el grosor ideal de un alginato para una toma de impresión de prótesis completa es de 2 milímetros. Es lo ideal, es lo mejor que pueden hacer. Ahora, característica de una cubeta inferior. En la cubeta inferior se hace un doblez hacia arriba en ambos extremos para que el alginato pueda extenderse y cubrir ¿qué? Las
papilas piriformes o la zona retromolar. Otro reparo anatómico muy importante para nosotros, así como tenemos en el superior nuestra tuberosidad amular, la anchura. Muy bien, nosotros tenemos que hacer un doblez con nuestros alicates en ambos extremos para que el alginato pueda extenderse, pueda llegar y cubrir las papilas piriformes. ¿Por qué? Porque la anatomía de las cubetas de stop inferior son muy diferentes que las superiores. Entonces, particularmente no hay que extenderlas, hay que hacerle un doblez para que llegue hasta cubrir la papila piriforme. Que eso poco a poco ustedes se van a dar cuenta cuando hacen la selección de las cubetas de stock. ¿Correcto? Entonces, tenemos dos cosas bien claras, anatómicas. En el maxilar superior tomamos como referencia la anchura vestibular de nuestra tuberosidad amular. Y después todos los reparos anatómicos, fondo de surco, frenillos. Hacemos el recorte, adaptación y lijar los filos, por favor, acordarse de eso. Y en el maxilar inferior, el primer reparo anatómico que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que cubrir las papilas piriformes. Cubrir las papilas piriformes. Acuérdense, pregunta de examen, todo lo que les vuelvo a recalcar. Lean y acuérdense por el bien de ustedes al momento de tener a su paciente. ¿Correcto? Muy bien. La zona distolingual de la cubeta inferior, si se dan cuenta, miren, este dibujito que está acá, por ejemplo, vista lingual, miren el reborde y la papila piriforme. Entonces nosotros la cubetita, miren la cubetita viene así, 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 y aquí ese es el doblez que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense que el maxilar inferior tiene la forma de ¿qué? De nuestra rama ascendente. Correcto, acá el maxilar inferior tiene la rama ascendente, cara interna de la rama ascendente. Entonces aquí, esta es nuestra cubeta, hacemos el doblez para que llegue y se extienda hasta nuestra papila piriforme. En este otro dibujo, que es algo parecido, tenemos igual las cubetas que deben llegar, hacemos el doblez para que llegue hasta la papila piriforme. Y hacemos el doblez para que llegue hasta la papila piriforme, que es la zona distolingual de nuestra cubeta inferior. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene nuestra cubeta inferior? Muy aparte que es en forma de herradura, indudablemente que sí, eso es obvio a simple vista. Las cubetas no deben lesionar tejidos blandos, los bordes deben ser redondeados. ¿Por qué está aquí y no está en la diapositiva en el superior? Pero sí se los he dicho. Ojo. Porque normalmente la gran mayoría de pacientes se quejan de los filos, del fondo de surco, cuando probamos cubetas inferiores. ¿Por qué? Porque las cubetas inferiores, edéntula, siempre tienen las aletas largas, grandes. Entonces tenemos que hacer unos recortes muy profundos. Y entonces queda bien áspero. Entonces vuelvo a repetirle lo mismo y no me voy a cansar de repetírselos hasta que se canse. Lo primero que hay que hacer es cuidar a nuestros pacientes, evitar cortes, evitar daños, evitar molestias. Y para eso hay que hacer una buena adaptación de la cubeta, una buena adaptación del reparo anatómico, que en este caso, en la parte inferior es la papila piriforme, ver que los rebordes vayan por todo el reborde residual, recortarlo. Y señores, acuérdense, lijarlo así como está en esta figurita, como lo lija. ¿Se dan cuenta? Líjenlo. Yo sé que se hace más en el maxilar inferior, pero háganlo también en el superior, por favor. Háganlo en el superior también. Inferior y superior. ¿Correcto?
Muy bien. Entonces, como en el maxilar superior, lo pintamos de un color rojo, verde, azul, para recortar a 3 milímetros igual y seguir la forma de nuestro reborde residual. ¿Para qué? Para recortarlo, lijarlo y poder hacer la prueba en boca. Entonces marcamos, seleccionamos, marcamos, recortamos y adaptamos en boca del paciente muy sutilmente para que el paciente también nos colabore y nos diga si todo está bien, no tiene molestias, no tiene nada, no sufre de nada, todo está a perfectas condiciones. Miren qué linda figura es esta. Está recortado, está lijado. Acá está el doblez para la papila piriforme. Y acá están los 3 milímetros del fondo de surco. A simple vista se ve una gran diferencia entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Ustedes dirán, es bien pequeño. Indudablemente que sí. Casi todos los rebordes residuales son pequeños en el maxilar inferior. Hay que hacer un buen alivio de los frenillos bucales, del frenillo lingual, del frenillo labial. Y el doblez, acuérdense siempre del doblez en la papila piriforme. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra adaptación de la cubeta, así que ya hemos adaptado nuestra cubeta, hemos probado nuestra cubeta, le hemos probado 1, 2, hasta 3 veces nuestra cubeta en el paciente y estamos seguros que ya está la selección indicada, podemos pasar a los pasos para la toma de impresión. Ahora, antes de eso, acuérdense también otra cosa muy importante. Acuérdense de la posición del sillón, cosa que a veces a algunos se le pasa, ¿eh? La mejor posición para tomar impresión a los pacientes geriátricos, indudablemente es casi 90 grados. Quizás en el maxilar inferior pueden inclinar el sillón en la parte del espaldar y hacer uno más o menos 90. Puede ser en un ángulo más obtuso, con el espaldar inclinado, ligeramente inclinado, y el maxilar inferior sí recto. Y ustedes siempre en una buena posición para siempre estar a la altura de sus codos de la cara de su paciente. Es la mejor posición que uno puede tener. Entonces tienen que tener claro esas cosas. Algunos colegas alivian con cera amarilla los filos, muy aparte que los lijan, los filos le colocan cera amarilla. Particularmente yo no lo hago porque todo el trabajo que hago de adaptación de cubetas, todo el trabajo que hacemos en recortarlo, en doblarlo, en verificar, ponerle una cera, como que no vendría el caso porque la cera podría condicionar a que te tape, que te obstruya un reparo anatómico que quizás lo puede tener muy claro y lo puede comprar muy bien. ¿Quién? Nuestro gran amigo, el alginato. Muy bien. Uno de los pasos clínicos más conocidos es cargar cubeta, introducción en la boca y centrado en la cubeta, profundización, recorte muscular y retiro y crítica. Vamos por partes. Después vamos a entrar a la parte de la técnica. Vamos por partes. Cargar cubeta. Ya, señores. Entonces, tienen a su paciente, ya lo tienen en una buena posición en el sillón dental. Van a hacer la mezcla respectiva, que a muchos ya dominan la mezcla. Entonces van a hacer la carga de la cubeta. Recomendaciones al momento de cargar la cubeta. 1. Al momento de hacer el mezclado del alginato, acuérdense de no hacerlo muy aguado ni muy espeso.
El muy aguado, muy aguado, hace que le salga poroso el alginato. El muy espeso o el muy casi exacto lo va a hacer correr antes que se le seque y se le quede en la mitad del camino. Entonces, traten de hacerlo lo más pastoso, eh, chirre y pastoso posible. Ustedes mismos se van a dar cuenta al momento de espatulear el alginato, se van a dar cuenta de que la espatuleada, se van a dar cuenta cómo está de homogénea la pasta o el alginato. No se preocupen que yo les voy a colgar algunos videos, voy a buscarle unos videos de cómo es toma de impresión para que puedan apreciar más o menos la proporción de agua alginato para maxilar superior o maxilar inferior. Pero tienen que cargar bien la cubeta, ¿correcto? En su totalidad. La introducción en boca y centrado en la cubeta. Indudablemente ustedes, como ya han probado sin alginato, ya saben que tienen que tomar el centrado de la cubeta, que por lo general siempre es de atrás hacia adelante, tuberosidad, anchura, adelante en los frenillos. Y la introducción en boca sin lastimar al paciente. Y el centrado de la cubeta. Profundizarlo, acuérdense que tienen que profundizar, hacer los recortes musculares. Algunos dirán, ¿qué es recorte muscular? Recorte muscular no significa que van a agarrar un cuchillo y le van a cortar el músculo, no. Recorte muscular es que agarran a su paciente, colocan la cubeta, profundizan y comienzan a hacerle este movimiento. Movimiento de extensión de labios. Les extienden los labios. ¿Para qué? Para que sus frenillos bucales, su frenillo labial se marquen el alginato y le hacen como una especie de jalan hacia abajo para que marque el fondo de surco y el límite con los músculos. A eso se llama corte muscular del músculo auricular de los labios, igual que en el inferior, se hace el mismo paso, se jala los labios, se extiende los labios para que marque el frenillo y se hace un movimiento para que los músculos delimiten el alginato. Esperamos un minuto y medio, porque el alginato se fragúa con gran rapidez, más si es verano. Se retira. Otra característica para que ustedes piensen que le ha salido bien una impresión con alginato es el famoso clic que tenemos en el sellado periférico. Una buena toma de impresión con alginato debe tener también un clic que suena como un chupón. Suena como un chupón cuando al momento de retirarlo suena como un chupón. Entonces, esas características o esos tips que les estoy dando son lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para que digan, sí, mi impresión ha salido bien porque tiene ese sonido. Y la otra es la crítica. Indudablemente que la crítica, ver si ha abarcado todos los reparos anatómicos, la tuberosidad mular, los frenillos bucales, frenillo labial, el reborde residual, el fondo de surco, etcétera, etcétera, y que esté la pasta o el alginato homogéneo sin burbujas. Eso es una toma de impresión crítica por ustedes. De ahí que vayan a su docente de práctica y diga sí o no es muy diferente. Pero si para usted está bien, pero para el docente no, indudablemente son estudiantes y tienen que volver a repetir. Así renieguen. Tenemos dos técnicas, el alginato y la técnica en una sola impresión, que es el alginato. Particularmente a mí, yo prefiero tomar en una sola, el alginato, que me salga lo mejor posible en una sola toma. Pero hay una técnica que se llama alginato que también es muy buena, que algunos docentes, algunos doctores utilizan, que es cuando hacen una primera impresión, recortan, hacen el alginato más aguadito y hacen una doble impresión, que ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos la proporción acá de polvo, agua, que eso con la práctica ustedes lo van a manejar muy bien al momento de espatulear, que es esta parte de acá.
Acá van espatuleando, van viendo lo homogéneo que se hace la pasta. Y acá está ya una forma más firme, homogénea, estéticamente hablando más parejo. Y acá se hace la colocación en la cubeta. Normalmente esto debe estar parejo, parejo en todo el sentido hasta donde abarque donde va mi flechita. Donde va mi flecha todo tiene que estar con alginato, ¿correcto? Todo esto. De ahí tenemos la impresión base, que es la colocación de la cubeta, que siempre es de lado, se hace de un lado, se abre de un lado y se coloca la cubetita. Y se ve que el paciente es colaborador, ¿eh? Y una vez introducido se presiona, se hace el movimiento de retracción de las fibras musculares, que es este movimiento, si no es que no se ve acá, o no es video, es una foto, que le está jalando para que marquen los frenillos y los músculos auriculares de los labios, ¿correcto? La otra cosa que me olvidé decirle siempre es recalcarle al paciente, decirle al paciente que va a sentir una especie de ahogo. ¿Por qué? Porque el alginato a veces se va hacia atrás. Por eso es que se toma siempre en un ángulo casi de 90 grados para que una vez que introduzcan la cubeta con el alginato en el maxilar superior, ustedes mismos dicen al paciente que ponga la cabecita hacia adelante y mire hacia abajo para que el alginato no se vaya a la garganta. Y decirle al paciente, acuérdense de que decirle de que tiene que respirar por la nariz. Muy suave y sutilmente, no es respirar así porque también se puede asustar y se puede desesperar. Es solamente unas respiraciones cortas y pausadas para que el paciente se sienta en confort y no esté pendiente de una masa o de un objeto que está dentro de su boca. ¿Correcto? Muy bien. Lo único malo de esta fotografía, ¿qué puede ser? Si se han podido dar cuenta, son los guantes. Hay algunos colegas, indudablemente que sí, que manipulan mejor las cubetas sin guantes, porque a veces los guantes son muy molestosos, al menos para el alginato, para esas cosas, para hacer el movimiento de los labios, el movimiento del frenillo, el movimiento del recorte muscular. Pero hablando actualmente, en nuestra actualidad ahora, 2020, con este tema de la pandemia, olvídense. Así que si algunos colegas tenían la mala costumbre, como el colega que tenemos acá, de hacerlo sin guantes la toma de impresión, olvídense, no lo van a hacer, no van a poder, no lo deben hacer. Porque con este COVID-19 que tenemos, que es un virus, y nosotros somos, creo que las profesiones que estamos en primera línea de contagio, tanto para nosotros como para los pacientes, no vamos a poder hacer esto. Entonces hay que acostumbrarse. Los que no tienen esa costumbre de trabajar con guantes para todo, van a tener que acostumbrarse a trabajar con guantes, mameluco, con etcétera, porque en sí nuestra profesión nos exigía una bioseguridad que todos los hacemos, todos lo hacemos, todos nos cuidamos, pero ahora va a tener que ser mucho más riguroso la bioseguridad. Entonces, algunos colegas quizás no pueden hacerlo sin guantes, las ceras, la pasta para impresión definitiva, etcétera, etcétera, pero vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo tipo de vida que vamos a tener a partir de ahora y por buen tiempo, creo yo. Recorte muscular. Es un paso clínico que consiste en traccionar los labios, se lo voy a hacer yo para que vean, ¿eh? Traccionar, así, ustedes mismos si es posible háganselo. Es esto, es esto, jalar, traccionar los labios. Y los carrillos, para delimitar todo el fondo de surco y poder copiarlo en la impresión. Entonces, el recorte muscular es eso, es muy importante porque si no el alginato
va a copiar cosas que no debe copiar. Por ejemplo, en el maxilar inferior, ¿cuál es el error que siempre cometemos? El piso de boca. Tomamos impresión al piso de boca y cometemos la burrada, no estoy incluyendo, de cuando no tomamos una buena impresión primaria, de tomar unos reparos anatómicos móviles, que al momento que tú lo pones en yeso dices, ah, mira qué buen fondo de surco tiene. Mentira, no tiene buen fondo de surco, has tomado el piso de boca. Entonces, tienen que hacer una buena recorte muscular con una buena tracción de labios y carrillos para delimitar bien el fondo de surco y no copiar detalles musculares que nos pueden llegar al fracaso de nuestra prótesis completa. Se los vuelvo a repetir. Traccionar los labios no solamente es adaptar, seleccionar, recortar, lijar, probar cubeta, colocar el alginato, apretar, hacer presión. No. Traccionar los labios y carrillos para que delimiten bien los frenillos y toda la parte del fondo de surco, para que no copie lo que no debe copiar, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Esta es una impresión base, vamos a decirlo, es una primera impresión, pero por ejemplo, acá hay una burbuja en el paladar, acá hay otra burbuja en esa parte del paladar, acá no le salió bien, mire la anchura de nuestra tuberosidad amular, nuestra escotadura tampoco salió bien, nuestros frenillos bucales, ahí más o menos, burbuja acá, nuestro frenillo labial, ahí está, las arrugas palatinas muy bien, acá no le salió el recorte. Entonces, esta impresión base no va. Esta impresión no va porque tiene muchos defectos. Entonces, hay que hacer es volver a repetirlo. Para ello también tienen que preparar a sus pacientes para explicarles que en esta etapa de la confección de una prótesis completa, quizás volvamos a repetir varias impresiones para que no se molesten, porque indudablemente a nadie le gusta que le estén metiendo una cosa en la boca cada rato. Pero ustedes tienen que mostrarle al paciente, porque él va a entender, él va a ver que está de lo poco que puede conocer y va a apreciar que está mal hecho la impresión. Entonces, para que él también colabore y diga, bueno, sí, doctor, efectivamente está mal, hay que volver a hacerlo y ya está. Tienen que ser empáticos con su paciente, no solamente es decirle, señor, ¿sabe qué? Salió mal y hay que volver a tomar. No, explíquenle por qué, enséñenle por qué, ¿correcto? Una vez que ya esté la primera impresión primaria y que le haya salido bien, entonces viene el recorte de la impresión del alginato. Acuérdense que estamos en la técnica del alginato. Entonces, con un bisturí se humedece la superficie del alginato y con un bisturí se comienza a recortar. Se recorta el fondo de surco, se recorta un poco la parte del reborde residual, se recorta la zona del postdam, se recorta un poco de las arrugas palatinas, zonas amulares, se recorta un poco de todo, se recorta de todo un poco. Entonces, una vez que hacemos el recorte de esa primera impresión, hacemos, como le digo, estamos hablando de la técnica del alginato, que es una segunda impresión o llamada también una reimpresión. Y con el alginato tiene más, en donde el cual nosotros, ¿cuál es la característica o la diferencia del primer espatuleado del alginato? Que esta segunda impresión con el alginato tiene más agua, es más aguado, es mucho más aguado. ¿Para qué? Para colocarlo en la cubetita y volver a colocarlo y hacer la misma maniobra que es la retracción o los recortes musculares con retracción muscular para que marquen los frenillos.
Ahora sí está con guantes nuestro colega. En esta foto estamos mejor. Acuérdense que las fotos ayudan en una forma didáctica para ver errores, no solamente que seamos campeones en todo. Entonces, jalar carrillos, jalar labio, ingresar, traccionar, recortar los músculos. Entonces, esta es una técnica de impresión que es muy buena. Es algo parecido. Ustedes están en el séptimo ciclo, también deben llevar fija o han debido llevar fija. Acuérdense que cuando nosotros tomamos con la masa pesada y fluida, lo mismo. Masa pesada recortamos casi todo en su totalidad y la masa fluida es la que copia las cosas, detalles muy finos. Esta técnica es casi lo mismo. Un alginato normal en una segunda impresión o una reimpresión con alginato mucho más aguada para que pueda copiar las zonas que quizás hayan quedado por ahí que no hayan copiado como debe ser. Pero tanto en la primera como en la reimpresión, de la reimpresión primaria, acuérdense de este nombre, recorte muscular. Recorte muscular. Y acuérdense de la retracción de los carrillos y de los labios, tanto superior como inferior. Acuérdense, retracción de los carrillos para que haya un buen recorte muscular. Acuérdense, por favor, de esas palabras mágicas. Entonces, tenemos en la boca del paciente el frenillo que está marcado, que es un buen reparo para nosotros hacer la reimpresión, porque tiene que encajar ahí. Acuérdense que hacer una reimpresión no es tan fácil, porque tiene que calzar en el mismo sitio de la primera impresión. Y un buen reparo para ver eso es nuestro frenillo vestibular o labial. Esto de aquí es la primera impresión, la impresión base, y todo lo que está sobresaliendo, como ha sido más aguado, es la reimpresión. Entonces tenemos ahí la técnica de alginato, que es muy conocida por muchos colegas, pero particularmente yo no lo uso mucho. Yo solamente uso una primera impresión que me le salga lo más exacto posible. Pero ojo que es muy bueno. No digo que no lo usen, porque si no, no lo pondría. Es muy bueno. Y acá tenemos nuestra impresión primaria con la técnica alginato, en la cual está bien definida la línea del post-dam en esta flechita. Si se dan cuenta, está más homogéneo. Miren cómo que bien marca el reborde residual, la arruga palatina, el fondo de surco, el frenillo labial, frenillos bucales. Tenemos miren la parte palatina, el rafe medio, las fobias palatinas y la zona del post-dam, que es esta zona de dos flechitas. El post-dam, porque acá están nuestras fobias palatinas. Justo por detrás de las fobias palatinas está la línea del post-dam, que es la división ¿de qué? De nuestro paladar duro. ¿Con qué? Con nuestro paladar blando. Entonces, esta es la división o la línea post-dam. ¿Qué tenemos aquí? Una vez que tenemos nuestra impresión primaria con la técnica alginato, que es muy buena, lo vuelvo a repetir, no estoy en contra de eso, es muy buena. Como se ha podido apreciar, esta es una impresión que sí vale la pena. Si ustedes toman esta impresión, ténganlo por seguro que su docente va a estar muy feliz, así como lo feliz que estoy yo cuando me traen este tipo de impresiones. Entonces, si es así, está todo ok. Una vez que tengamos eso, se espolvorea con polvo de yeso y se lava con agua corriente. La masa de yeso se vibra y se aplica por capas. Al mismo tiempo se prepara material suficiente para el zócalo del modelo, que es 1 centímetro de alto. Entonces, estamos en la parte de lo que es el espolvoreado o hacer el vaciado. Algunos sí espolvorean un poco de yeso y después lo lavan con bastante agua.
y para que después ya le coloquen el yeso. Acá la técnica que utilicen, ya sea cual fuese el espolvoreado o de frente el yeso, y el zocalado también puede ser con zócalos predeterminados o con la técnica del zócalo como ven en esta figura de la flecha, eso lo dejo a su criterio. Pero acá lo que sí deben tomar mucho en cuenta, lo que sí deben prestar mucha atención, es que todo lo que ustedes han hecho desde el inicio, desde la selección de cubeta, el recorte, marcarlo, lijarlo, probarlo, tomar impresión, posición del paciente, todo excelencia, excelente impresión, alginato, alginato, muy bien. Pero de nada vale si al momento de hacer el vaciado le sale un burbujón, le sale una burbuja, le sale una zona que no es la del reborde de nuestro paciente y se echó a perder todo lo que hicimos desde un inicio. Entonces, consejo, tómense su tiempo en hacer un buen vaciado de la impresión primaria que les ha costado tanto hacer. Entonces, un muy buen vaciado para que les salga un resultado final de todo el trabajo que han hecho, que es su modelo primario debidamente zocalado con todos los reparos anatómicos, fondo de surco, frenillos bucales, frenillo labial, rugas palatinas, papila incisiva, tuberosidad amolar. Qué bonito. Excelente. Hablemos ahora sobre la impresión del maxilar inferior, que es casi los pasos son casi parecidos. Quizás hay que tomar otros tips para el maxilar inferior. Hasta el mismo paciente se siente más cómodo para el maxilar superior que para el inferior. Entonces hay que tener algunos reparos, algunos tips para que nos vaya muy bien. Por ejemplo, si ya hemos hecho la adaptación de cubeta, que son lo mismo, adaptación de cubeta, pintado de las cubetas, recorte de las cubetas, lijado de las cubetas, ver que estén los 2 a 3 milímetros de espacio de la cubeta y con el reborde residual. Una vez que veamos eso, que hemos hecho la tracción o el doblez en la parte de la papila piriforme, una vez que hayamos hecho todo eso, hacemos nuestra técnica algin-alginato, colocamos el alginato, colocamos nuestra cubeta. Acuérdense de hacer una buena tracción muscular para hacer la retención muscular. Todos esos puntos que hemos hablado antes, todos esos puntos son iguales para una impresión inferior. La diferencia es que en la parte superior nos vamos a apoyar siempre del paladar para que tenga o de las zonas de las molares, y acá también vamos a apoyar así como en estos deditos, que no deben estar acá, estos deditos deben estar con guantes, al menos ahora que estamos en esta época de pandemia, ¿ok? Entonces tenemos que apretar, hacer la tracción muscular para que nos dé la conformidad de los músculos, para que nos dé los frenillos, para que la lengüita tiene que hacerla hacia arriba y hacia afuera. Tiene que la lengüita primero subirla para que marque bien el frenillo lingual y después tiene que subirla y sacar la lengua hacia afuera para que no intervengan los pliegues sublinguales de la lengua. Y tenemos nuestra impresión. Si se dan cuenta es muy diferente, ¿eh? Un reborde casi delgado, ancho, acá se ve un poco de la estructura metálica. Miren nuestra línea oblicua interna, línea oblicua externa, nuestra papila piriforme. Aquí también, acá es otro tipo de modelo. Y están los reparos anatómicos que son mucho más tenues, mucho más imperceptibles que un maxilar superior.
Hacemos el recorte igualito, un recorte, el alivio para hacer la técnica de alginato-alginato. Y una vez terminada la técnica alginato-alginato, miren la diferencia. Por eso le digo, es una muy buena técnica, yo no estoy en contra de eso. Pero una vez que tú domines una buena impresión primaria, te aseguro que en una te sale como en la última foto. Pero una cuestión didáctica y que ustedes están en una etapa de aprendizaje, entonces sí podemos decir que estas impresiones primarias base, como se dice, nos sirven para hacer después los recortes, hacer la técnica de ginato-ginato y tener esto bonito. Bien definido la papila piriforme, hermosa la papila piriforme, qué bello está la papila piriforme. El reborde residual inferior bien nítido, nuestra línea oblicua interna, esto no es esta parte blanda, línea oblicua interna, frenillos, que en este caso no lo tiene, bucales, pero qué hermosa impresión. Así deben tener su impresión primaria, así deben realizar una impresión primaria. Si no ven que les sale una impresión así, señores, no lo presenten, no avancen, no hagan nada porque le va a ir todo mal. El vaciado es igualito, el yeso piedra, se coloca vibración, acuérdense de vibrar, señores, ese es el lema, vibrar, vibren bien para que no les salgan burbujas, porque a la primera burbuja que se le presenta, chao modelo primario, chao impresión primaria y de nuevo comienza. Entonces un buen vaciado, una buena vibración del vaciado, nada de burbujas, un buen espesor del yeso piedra para que no haya fracturas al momento de retirarlo. Y una vez que tengamos eso, hacemos su zócalo, ya sea con la técnica, si es que no tienen zócalos prediseñados, se hace un zócalo así como se hace en platina de vidrio, para que tenga su anatomía de zócalo. Acá tienen un zócalo, ahí está la impresión, está zocalado. No es que digamos que salga muy bonito que digamos, pero se notan los reparos anatómicos. Estos pueden ser recortados, papila piriforme, bien nítidos, el reborde residual, frenillos, surco vestibular, surco linguales, fondo de surco vestibular, el maxilar superior con sus tuberosidades, su frenillo labial, papila piriforme, rugas, sus dos frenillos bucales. Acá también, bien nítido, tiene mira su papila filiforme, rugas palatinas, zócalo, papila, escotadura, fobias palatinas, línea postdam, tuberosidad mular, escotadura mular, todos los reparos anatómicos que puedan tener. Entonces, alumnos, tienen que tener algunos puntos que tienen que saber o tomar en cuenta muy bien. Las técnicas que utilicemos para una impresión primaria, todas son valederas, pero esta es la mejor, que es el ginato. El ginato queda mucho más nítido, tienen unos modelos primarios hermosos, pero acuérdense que todo esto solamente lo conseguimos cuando nuestro paciente geriátrico es colaborador con nosotros. Tenemos que ser empáticos con ellos, tenemos que tener una buena selección de cubetas, evitarle hacerles daño y que les duela, ser muy minuciosos al momento de hacer la toma de impresión, poner la cabecita hacia adelante, que saque la lengüita, que respire por la nariz suavemente, que no sienta que se ahoga, hacer la retracción, por favor, de los carrillos, para que marque bien los frenillos, el fondo de surco, tener los materiales idóneos en todo momento, la bioseguridad, señores, porque todas las teorías que voy a hacer este ciclo voy a hablar de bioseguridad, tienen que tener una excelente bioseguridad, quizás todo este año no vamos a atender, pero tienen que tener una excelente bioseguridad. Tanto en el consultorio particular, privado, universidades, hospitales.
Tienen que tener bioseguridad, usar guantes, mascarillas, protectores, para que el paciente también se sienta cómodo. Tratar al paciente como debe ser. Esta parte de la impresión primaria es básico para el que el paciente se sienta cómodo y es uno de los primeros pasos para que los demás vayan en forma excelente. Entonces, ya saben, señores, unas lindas impresiones primarias, unas lindas impresiones primarias del maxilar superior con todos sus reparos anatómicos. Qué bonito, así es una impresión primaria. Así es una impresión primaria inferior, hermosas, bellas, anatómicamente hablando, bien definidas. Por ende, va a conllevar a unos modelos definitivos primarios, unos modelos primarios hermosos. Traten de socalármelos bonito, no me lo hagan todo feo. Zocálenlo bonito, si es posible, traten de socalarlo con esos zócalos que ya son especiales, tanto para maxilar superior como para maxilar inferior, para que salga bonito la presentación, porque en estos modelos bien bonitos, bien zocalados, bien diseñados, va a venir el otro paso, que es la confección o el diseño y confección de cubeta individual. Entonces, ese va a ser la siguiente teoría. Estamos haciéndolo paso por paso y siempre imaginándonos que estamos con el paciente. Tenemos que imaginarnos, ¿correcto? Entonces, hasta el día de hoy hemos hecho esa teoría. Tenemos ya nuestras hermosas impresiones primarias con la técnica alginato para tener unos excelentes modelos definitivos, debidamente zocalados, recortados con sus reparos anatómicos bien